Bueno muchachos, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta de ciencias naturales para la clase de hoy y dice así. Entonces ahí ustedes pueden pausar el video y pueden decir cuál es la respuesta. ¿Listo? Después de la lectura y posteriormente continuar para que sepan cuál es la respuesta. Nos está diciendo el ejercicio lo siguiente, muchachos. Nos dice en este caso que la osmosis es el paso del agua a través de las membranas celulares. Entonces dice que es la zona de menor condensación de solutos a la de mayor concentración. Dice que en este caso las células de los peces tienen una concentración de solutos menor a la existente en el agua marina. Es decir, que en este caso la concentración de solutos es menor. ¿Listo? Y pues en este caso tenemos el agua marina, que pues como sabemos el agua marina tiene más solutos respectivamente. Pero dice que también existen en los ríos y que en esta manera es mayor su concentración. En este sentido, los salmones son peces que necesitan de periodos de vida, tanto en ríos como en océanos. Al respecto, ¿cómo se describen los retos que enfrenta el salmón a lo largo de su vida? Entonces, en este caso, la respuesta dice, deben aumentar la pérdida de agua celular en el mar y las ganancias de agua celular en los ríos, para que así se pueda evitar que las células se arruguen en el mar y se exploten en los ríos. Pero no, esa no es la respuesta. La D dice, deben evitar el exceso de agua celular en el mar y la pérdida de agua celular en los ríos, para así evitar que las células exploten en el mar y se arruguen en los ríos. O sea, pareciera que se dijera lo mismo, pero se dice de forma distinta. Exceso de agua celular en el mar y la pérdida. Entonces, en este caso se debe de evitar o se debe de perder. ¿Cuál será la respuesta? En este caso, muchachas, la respuesta es la A. Deben aumentar la pérdida de agua celular en el mar, ¿cierto? Y la ganancia de agua celular en los ríos. Ganan agua en los ríos, pierden agua en el mar. ¿Por qué? Porque con esto se evita que las células se arruguen en el mar, ¿cierto? Y exploten en los ríos. De tal manera que cuando en este caso pierdan agua en el mar, lo que van a hacer es ganar. eh, o sea, para explicarles de la siguiente manera. No sé si a ustedes les ha pasado que normalmente cuando uno hace ejercicio, o sea, cuando el ser humano hace ejercicio, uno suda y el sudor son también sales que bota el cuerpo. Entonces, en este caso, lo que hace el pescado, o el pez en este caso, es perder agua celular en el mar. Entonces, la libera. Pero eso le va a permitir que luego, cuando llegue a los ríos, gane. ¿Gane qué? Agua celular. ¿Esto para qué? Para que haya un equilibrio, un nivel. ¿Listo? Un nivel. Es decir, pierde agua en el mar, pero gana agua en el río. Sin embargo, no puede ganar más agua en el río, ¿cierto? Pero tampoco puede perder tanta agua en el mar. Porque si fuera así, pues en este caso, se arruga en el mar debido a que pierde toda, ¿cierto? Su agua y se explota en el río. O sea, se absorbe mucha agua en el río, se explota, pero si bota todo el agua en el mar, se arruga, básicamente. Y por eso la respuesta en este caso sería la A. ¿Por qué no es la D? Porque la D es al contrario. Nos está diciendo que debe de ganar o que debe tener mucha agua de mar, pero no. Es al contrario. Tiene que perder y luego ganar en el agua del río para que exista ese equilibrio. Pregunta número 52, muchachas. ¿Cuál creen que es la respuesta de la pregunta número 52? Ahí está. Disculpame. En este caso tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos esta gráfica, o bueno, esta tabla y esta gráfica respectivamente, y aquí se nos habla de cuatro tipos de transporte celular. El activo, el fagocitosis, discúlpame, y el pinocitosis. Con el activo se pasa lo siguiente. En este caso, ¿qué nos dice del activo? Del activo nos dice que es un movimiento de sustancias de un sitio de menor concentración a uno de mayor concentración, de menos a más. ¿Listo? Y dice en este caso que se habla de concentración de energía ATP. El pasivo es lo contrario, pasar de mayor concentración a menor concentración. La fagocitosis dice que en este caso la membrana engulle partículas de gran tamaño y la pinocitosis dice que la membrana envuelve líquidos hacia el interior de la célula.
Ahora, si nosotros nos vamos aquí, dice que la imagen muestra un caso particular de transporte celular. Entonces aquí tenemos las células, tenemos el ATP, el ABP y tenemos el transporte. ¿Listo? Y aquí también una mayor cantidad. Entonces, según lo que vimos en la tabla, esto corresponde a transporte activo. ¿Por qué a transporte activo? Porque fíjate qué es lo que nos dice. ¿Qué nos dice el transporte activo? Nos dice que es el movimiento de sustancias de un sitio de menor concentración como lo es acá. Y mira que aquí la flechita nos dice, entran y luego pasan, ¿cierto? Adicional nos habla del ATP y pasan de menor concentración, es decir, de aquí a una mayor concentración con gasto de energía ATP. Y por eso es que de acuerdo con la tabla, el tipo de transporte celular se refiere al transporte activo, que es el que va de menos a más. Vamos a pasar a la siguiente y en este caso tenemos la 53. La 53 dice de la siguiente manera. Dice, en el siguiente diagrama se muestran los principales niveles tróficos que interactúan en la cadena y redes tróficas en la naturaleza, en donde los flujos de materia y energía permiten la subsistencia y el desarrollo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los que se benefician las poblaciones humanas. Entonces, en este caso tenemos la energía solar, ¿cierto? Que pasa hacia los productores, luego de los productores va a los descomponedores y asimismo tenemos en este caso que los productores son consumidos por primarios herbívoros, luego que son consumidos por consumidores secundarios y terminan en descomponerse para finalmente ser minerales del suelo o nutrientes y volver a ser productor. Según la anterior información, ¿cierto? ¿Por qué las redes tróficas permiten predecir el proceso de transferencia de energía a través de los diferentes niveles tróficos? A, B, C o D. Y la respuesta a esta pregunta es la B. ¿Por qué? Porque en este caso se puede hablar de que las redes tróficas permiten predecir el proceso de transferencia de energía. Porque si te das cuenta, eso nosotros lo podemos llevar a un ejemplo cotidiano. El sol alimenta en este caso los productores, como por ejemplo pueden ser las plantas, básicamente, y esas plantas terminan siendo consumidos o consumidas, perdón, por en este caso consumidores primarios herbívoros. Hablamos de los herbívoros que se comen a las plantas. Luego hay unos consumidores secundarios que se comen a estos animales, ¿cierto? Y que finalmente terminan descomponiéndose. Entonces, los herbívoros se descomponen, pero también se descomponen los secundarios y a partir de ahí todo lo que cae dentro de la tierra pues es descomposición o material mineral que nutre el suelo. Y finalmente todo eso acompaña a los productores, de tal manera que en este caso se repite el ciclo. Y por eso la respuesta en este caso es la B, porque las redes tróficas evidencian con los productores la transformación de energía solar en energía química. Pasa de ser simplemente luz a ser calor. Y a partir de ahí se transforma en una biomasa que alimenta tanto a las plantas, pero asimismo a los herbívoros, que luego termina alimentando a los secundarios. Y de esa manera hay una descomposición. Y esa descomposición finalmente se transforma en minerales que nutren el suelo y que finalmente las plantas vuelven y repiten el ciclo. Vamos a hacer esta de la 67 a la 69. Dice que actualmente son varias las fuentes de energía que se utilizan para producir energía eléctrica. En la siguiente tabla se presentan 5 fuentes de energía y algunos aspectos de su impacto ambiental para la producción de 1 kilovatio por hora de energía eléctrica, respectivamente. Ahora dice que el impacto ambiental está expresado en puntos. A menor cantidad de puntos, menor impacto ambiental. Entonces tenemos las fuentes: petróleo, carbón, nuclear, solar e hidráulica y los impactos que generan. Calentamiento global, radiación, residuos y sustancias cancerígenas. La pregunta número 67 nos dice que de acuerdo con lo mostrado en la tabla, ¿cuáles son las fuentes de energía que más radiaciones y residuos emiten respectivamente? A, B, C o D. Vamos a resolver la pregunta número 67, que nos dice que
De acuerdo con lo mostrado, ¿cuáles son las fuentes de energía que más radiaciones y residuos emiten? Entonces yo me voy a radiaciones y a residuos. Tú dices, en este caso, y yo me voy con la A, carbón y petróleo. Entonces busco por aquí. Carbón sería entonces radiación y residuos, ¿cierto? Y petróleo, en este caso, sería esto de acá. Pero creería que hay una. Una está bien y una está mal. O sea, hay una que está bien y hay una que está mal. ¿Cuál sería? Y en este caso la respuesta es la B, nuclear y carbón. ¿Por qué nuclear? Porque en este caso se nos habla en este caso de radiación y residuos. Si yo busco por acá, ¿cierto? Miro que nuclear en radiación está de 2,2, por lo cual es más alto. Entonces ya por iniciar por ahí sé que es nuclear. Y ya finalmente en este caso que sería carbón, sería 13,0, sería también la fuente, que es mayor que todas las que vemos acá. Y esta es mayor que estas otras de acá. Pues por eso la respuesta es la B. Pregunta número 68. Nos dice que de acuerdo con la tabla, ¿cierto? El petróleo es la fuente de energía de mayor impacto en cuanto a la producción de sustancias cancerígenas. La exposición prolongada a estas sustancias puede provocar el desarrollo de cáncer de pulmón, induciendo la reproducción descontrolada de algunas células, causando así problemas en el diafragma por ocupación del espacio y la comprensión de la estructura cercana. Según lo anterior, ¿cómo afecta esta enfermedad el funcionamiento del organismo? A, B, C o D. En este caso la respuesta es la C, que dice que reduce la absorción del oxígeno hacia los tejidos y órganos vitales como el cerebro y el corazón. De tal manera que aquí nos dice que la exposición prolongada a estas sustancias puede provocar en el desarrollo del cáncer la reproducción descontrolada de algunas células, causando problemas en el diafragma por ocupación de espacio y compresión de la estructura o de las estructuras cercanas. Pero ¿por qué la respuesta es la C? En este caso, lo que hace al generar más células es que se reduce la absorción del oxígeno hacia principalmente los tejidos. Adicional a ello tenemos que pensar pues que en este caso estamos hablando de el cáncer en el organismo, en el funcionamiento del organismo. Entonces, ¿cómo funciona el cáncer? Reduce la absorción del oxígeno, ¿cierto? Y lo que hace en este caso es que, pues como la sangre lleva oxígeno, impide que esas partes del cuerpo, como lo son tejidos, órganos vitales, el cerebro o el corazón, empiecen a fallar. ¿Listo? Y ahí ya puede derivar en muchos tipos de cáncer. Cáncer de colon, cáncer de piel, cáncer de... Bueno, hay muchos tipos de cáncer que hoy en día pueden llegar a tener las personas. Entonces, en este caso, la respuesta sería la C. 69, Lynn, ¿cuál crees que es la respuesta? La respuesta para esta pregunta, de acuerdo a lo que permite registrar los datos para cada una de las fuentes, sería esto, esto y esto, y la respuesta sería la A. Listo. Pregunta número 70, Elin. Pero sí, la respuesta en este caso para nivelar el experimento es que llenemos los recipientes con la misma cantidad de agua y la respuesta sería la B. Si se quiere ajustar el experimento para que se pueda comparar su hipótesis respectivamente, se tiene en este caso que llenar los recipientes con la misma cantidad de agua. Pregunta número 71. Dale. Aquí lo único que hacemos es representar estos valores, 100, 200, 300 y 400. Y para esta pregunta sería la A. 100, 200, 300. Entonces es un crecimiento lineal. No baja, no disminuye, no aumenta. En este caso es lineal. Aquí solamente vemos los datos y los representamos en la gráfica, básicamente. Entonces sí, la respuesta es la A. De las 72. Dale. En este caso lo que hacemos es buscar cuáles de estos dos componentes se relacionan mediante lo siguiente. Nos dice en este caso que para determinar las sustancias que componen la mezcla deben elegirse las que son solubles.
Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que el éter y el cloroformo, el ácido, el beceno, el cloroformo, el agua, el éter y el beceno, ¿cierto? Y, por ejemplo, en este caso tendríamos el benceno y el éter. Pero vamos a ver si en el éter se encuentra el benceno. Sí. Y en el benceno vamos a ver si se encuentra el éter. Sí. Entonces, esta primera parte la cumple la B. Ahora dice que sus puntos de ebullición deben de tener una diferencia superior a 10 grados. Entonces, de 34 a 80 hay una super. Y la respuesta en este caso sería la B. Acetona y cloroformo. Entonces nos vamos al cloroformo, pero aquí no está, por ejemplo, la acetona. No sería la A. Etanol y acetona. Entonces nos vamos con etanol. Tampoco está la acetona. Entonces no sería. Etanol y benceno. Entonces benceno decimos, por ejemplo, que sí está el etanol, pero tampoco está el etanol. La respuesta sería la B, ya que cumple con los requisitos que se nos dice en el enunciado. ¿Listo? Ahora vamos con la pregunta número 73. Dice en este caso la B. Se anulará abruptamente porque al no tener efectos de aceleración la velocidad saldrá 0. No, no es la D. ¿Por qué la respuesta es la C? En este caso es la C porque se mantendrá constante, ya que no será afectada por los efectos de la aceleración, dado que en este caso la gravedad del planeta, si te das cuenta, dice, ¿qué va a pasar si está muy lejos? Pues fíjate cómo empieza a mantenerse constante, hasta que en un punto seguramente se estabilizará y de esa manera no será afectada por los efectos de la aceleración. ¿Listo? De la aceleración de la gravedad del planeta. En este caso porque estamos hablando que se aleja del planeta y va cambiando su velocidad. Entonces llega a un punto en donde el campo gravitacional del planeta termina atrayendo esa sonda, pero una vez se empieza a alejar, se estabiliza. Listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Y entonces uno pensaría que la respuesta es la B. Y la B es correcta, pero no es la respuesta correcta. Porque se nos está diciendo que cuál de las siguientes gráficas es apropiada para representar el tipo de datos obtenidos en el estudio. Pero la gráfica B no es la correcta. ¿Cuál será entonces? La respuesta para esta pregunta es la C. ¿Por qué es la C y no es la B? Si ambas son correctas, ¿por qué la B es incorrecta? Te está diciendo que estamos hablando del tiempo de análisis respecto de tiempo 0, 1 y 2 y tenemos unos porcentajes que en este caso hablan de la concentración del principio activo. Si yo hiciera la B es una tabla comparativa de los principios activos respecto del tiempo. Pero estamos diciendo que en este caso, con el fin de establecer la vida útil de un medicamento, se somete a condiciones de temperatura y humedad. Es decir, estamos hablando del mismo medicamento, solamente que se cambian las condiciones respecto del tiempo y la concentración del principio activo. Entonces, en este caso, como no son medicamentos diferentes, sino que es el mismo medicamento, solamente que con concentraciones de principios activos respecto de tiempos diferentes, la respuesta en este caso sería la C. ¿Por qué la C? Porque empieza a disminuir. En cambio, la B es una comparativa. Te está diciendo, aquí hay 100%, aquí hay 97% y aquí hay 93%, pero no estamos buscando comparativa, sino que estamos buscando en este caso es cómo se da respectivamente la concentración en porcentaje del principio activo en relación a los tiempos. Y por eso es que la respuesta en este caso sería la C, ya que en este caso no es una comparativa como la B, que no buscamos generar una comparativa, sino más bien relacionar el tiempo a partir de la concentración del principio activo respecto de su porcentaje y asimismo cómo este disminuye respecto del tiempo. Y eso lo encontramos en la respuesta C. Listo, vamos en este caso con la siguiente pregunta, que sería la 76 respectivamente. Y esta pregunta bueno, en este caso aquí está tachado porque aquí es donde se va a preguntar, y es, ¿qué se esperaría que suceda en el ciclo si se eliminan las bacterias fijadoras? Entonces aquí tenemos las bacterias fijadoras del suelo y nos habla en este caso de lo siguiente. Se dice que todos los seres vivos necesitan nitrógeno para fabricar las proteínas esenciales. Todos los seres vivos necesitan nitrógeno. El esquema de la figura muestra el ciclo de este elemento químico en la naturaleza. Entonces, a partir de ahí podemos ver esa relación. Entonces, ¿qué se esperaría
si se eliminan las bacterias fijadoras respecto del ciclo, que no ocurra el proceso de fijación del nitrógeno, que las bacterias nitrificantes lleven a cabo procesos de fijación, que las plantas lo tomen directamente de la atmósfera o que los descomponedores no sean capaces de realizar la amonificación. Y en este caso la respuesta que dice que no ocurra el proceso de fijación del nitrógeno en el suelo y que este elemento no llegue a los seres vivos, o que las bacterias nitrificantes lleven a cabo proceso de fijación falso, porque si no hay bueno, nitrificantes, ¿no? Pero las fijadoras en este caso son las que hacen ese proceso. Que las plantas lo tomen directamente de la atmósfera, falso, para eso está todo el proceso. Y que los descomponedores no sean capaces de realizar la amonificación, pues en este caso la amonificación tiene que ver es con este proceso de acá. Pero estamos hablando del de la fijación, antes de. Y la respuesta en este caso sería la A, que no ocurra el proceso de fijación del nitrógeno en el suelo. Listo. Ahora vamos a pasar con la última pregunta de la clase de hoy, que sería la 77. Nos dice de la siguiente manera. Dice que un ornamentador fabrica puertas en una ciudad de clima frío y luego las transporta a una ciudad de clima cálido. El ornamentador sabe que al transportar las puertas de un clima frío a uno más cálido, los materiales se expanden. La siguiente tabla muestra los datos del aumento de la fracción equivalente que experimentan algunos materiales cuando su temperatura incrementa 1 Kelvin. Entonces el material: silicona, vidrio, madera, vidrio común, plata, bronce, aluminio, zinc y plomo. El coeficiente de expansión volumítrico y el tipo de material. Entonces tenemos no metálico y metálico. Dice que de acuerdo con lo anterior, ¿cómo es la expansión de las puertas de metal respecto a las no metálicas al llevarlas de una ciudad de clima frío a una de clima cálido? Entonces en este caso estamos hablando de las metálicas y las no metálicas. Las puertas hechas de metal se comprimen más. Las puertas hechas de metal se expanden más. Las puertas hechas de aluminio son más resistentes, o las puertas hechas de aluminio o zinc se expanden menos. ¿Cuál sería la respuesta? Sería la respuesta B, ya que las puertas hechas de metal se expanden más, de 54 casi a 87, mientras que las no metálicas van de 9 a 27. Se expanden sí, pero no tanto. Entonces las puertas hechas de metal se expanden más que las puertas con las mismas medidas fabricadas en materiales no metálicos. Y la respuesta en este caso sería la B. Las puertas hechas de metal se comprimen más, falso. Las puertas hechas de aluminio, bueno, en este caso estamos hablando de las no metálicas respecto del clima frío. Entonces estamos hablando específicamente de esas puertas.